Hola, ¿qué tal, controleros y controleras? Les doy la bienvenida nuevamente a otro video del canal de controlautomaticoeducacion.com. Quien les habla es Sergio Andrés Castaño Giraldo y en el día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de respuesta en frecuencia. Antes de comenzar con este video, te hago la invitación de que veas todos los videos sobre respuesta en frecuencia que tenemos en este canal, simplemente dándole clic a esta tarjeta que está apareciendo aquí encima. En videos anteriores de esta lista de reproducción hemos desarrollado diversos ejemplos sobre el diagrama de Bode en lazo abierto. El día de hoy vamos a solucionar otro ejemplo que es un ejemplo un poco más complejo. Aquí vamos a resolver un diagrama de Bode cuando se tienen ceros y polos complejos conjugados. Así que comencemos. Si lo deseas, puedes aumentar la velocidad del video para que hagas la explicación mucho más rápida o dinámica. Vamos a ver el siguiente ejercicio del diagrama de Bode. Inicialmente entendamos qué veremos en este video. Primero vamos a hacer un ejemplo de Bode, en este caso para un sistema que tiene polos y ceros complejos conjugados. Seguidamente vamos a hacer la gráfica de este sistema de manera asintótica. Después vamos a solucionar el mismo problema en MATLAB para comparar esta solución asintótica con la del software. Y por último les voy a enseñar cómo graficar en MATLAB este sistema de forma asintótica. Comencemos. Vamos a tener el siguiente sistema de tercer orden y vamos a proceder entonces a solucionarlo para obtener el diagrama de Bode. Inicialmente podemos ver que del denominador podemos separarlo en dos términos. Un término sería S más 1, que es un polo simple, y el segundo término es un polinomio cuadrático que tiene, como está en el denominador, son polos complejos conjugados. En el numerador también tenemos un polinomio cuadrático que serán ceros, y en este caso también son ceros complejos conjugados. Vamos a proceder con lo que veníamos haciendo en videos anteriores. Para eso vamos a llevarlo a sus formas elementales. Para eso entonces voy a dividir las tres funciones elementales que tiene este sistema. La primera función elemental sería entonces el polo, sería S más 1, y en el numerador pues le pongo un 1. Voy a dividir entonces el segundo sistema, que serían los polos complejos conjugados. Simplemente coloco S más 2 más 1.6, S más 16, y en el numerador le voy a poner 16 para que quede igual a este número que está aquí. Pero como le estoy colocando un 16, para no alterar la ecuación, obligatoriamente debo dividir por 16. Y hago exactamente lo mismo para los ceros de este sistema. Coloco el polinomio s cuadrado más 2s más 100 y en el denominador le coloco 100 para que quede igual a este número de aquí. Pero como lo estoy dividiendo por 100, multiplico aquí por 100 para no alterar la ecuación. Esto me ayuda ¿para qué? A obtener la ganancia estática de mi sistema. Sin embargo, ustedes también pueden obtener la ganancia estática de un sistema estable como este aplicando el teorema del valor final. En un video anterior detallamos todo sobre el funcionamiento de sistemas de segundo orden. Vimos cuál era su ecuación general y también aprendimos que estos sistemas poseen dinámicas típicas de picos de resonancia cuando se cumplen algunas características en el factor de amortiguamiento. Si no has visto ese video, será muy importante que lo veas para que puedas entender todo el desarrollo matemático que vamos a hacer en este ejemplo. Así que dale clic a esta tarjeta que está aquí encima para que veas inicialmente ese video. Una vez tenemos este sistema, recordemos que un sistema de segundo orden presenta la siguiente ecuación general: omega n al cuadrado sobre s cuadrado más 2i omega ns más omega n al cuadrado. Recordemos que omega n se conoce como la frecuencia natural y psi es el factor de amortiguamiento. Recordemos que en el diagrama del Bode estamos excitando el sistema con una onda senoidal. Entonces vamos a tener una frecuencia, donde la frecuencia es simplemente una magnitud que mide el número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno, como en este caso que el sistema lo estamos excitando con una entrada del tipo senoidal. Ahora, la frecuencia natural es la frecuencia de oscilación del sistema libremente sin ningún tipo de amortiguación. O sea, si un sistema no tiene amortiguador, él va a oscilar libremente. Un ejemplo claro de esto es un sistema de masa resorte sin el amortiguador. Así simplemente la masa va a oscilar libremente. Eso conoceríamos como la
frecuencia natural del sistema. Muy bien, entonces tomemos inicialmente los polos complejos conjugados s cuadrado más 1.6 s más 16. A partir de aquí podemos obtener quién es la frecuencia natural. Omega n al cuadrado corresponde a 16, como lo vemos aquí en la ecuación. Simplemente si despejamos omega n, vamos a obtener que la frecuencia natural de ese sistema es 4. Luego vemos aquí que tenemos un 1.6. Si lo igualamos a este término, o sea, a 2 si omega n igual a 1.6, de aquí podemos despejar si para obtener quién es el factor de amortiguamiento. Para este caso es 0.2 de este sistema que tiene los polos complejos conjugados. El mismo procedimiento lo vamos a hacer para los ceros complejos conjugados. Tomamos el polinomio s cuadrado más 2s más 100, obtenemos la frecuencia natural, en este caso son 10, y también obtenemos el factor de amortiguamiento, que en este caso es 0.1. Una vez obtuvimos esto, recordemos que como son sistemas de segundo orden que tienen en este caso un factor de amortiguamiento de 0.2 y 0.1 respectivamente, quiere decir que son sistemas que tienen una resonancia. Ya habíamos visto anteriormente que por debajo del 0.7 los sistemas van a presentar un pico de resonancia. En este caso entonces ambos están por debajo de 0.7, entonces vamos a calcular ese pico de resonancia. Comencemos primero con el polo complejo conjugado. Nosotros ya habíamos llegado a la ecuación donde podríamos determinar la frecuencia donde va a ocurrir ese pico. Entonces la frecuencia de resonancia viene dado por esta ecuación. Simplemente sustituimos omega n, en este caso vale 4, por 1 menos 2. El factor de amortiguamiento en este caso es 0.2 al cuadrado. Eso me va a dar que el pico de resonancia va a ocurrir en la frecuencia 3.83. Y adicionalmente donde va a ocurrir el pico de resonancia también vamos a conocer cuál es la magnitud de ese pico de resonancia. Para eso ya habíamos llegado también a esta ecuación en un video anterior y simplemente sustituimos. Aquí solo hay que sustituir por el psi, que es el factor de amortiguamiento. Sustituimos por 0.2 y vamos a obtener una magnitud del 8.3. Esto entonces es para el polo complejo conjugado. El mismo procedimiento lo repetimos para el cero complejo conjugado, donde vamos a obtener la frecuencia de resonancia, en este caso ahora con omega n igual a 10 y el factor de amortiguamiento de 0.1 va a ocurrir en la frecuencia 9.8 y la magnitud de resonancia ahora con signo contrario porque ya es un 0. Entonces va a tener una magnitud de menos 14.023. En este caso pues no vamos a calcular para estos sistemas cuánto es la magnitud, por ejemplo en 0, en la frecuencia igual a omega n y en la frecuencia igual a infinito, como lo veníamos haciendo o como lo hicimos en el video de segundo orden. Pues aquí ya son varios sistemas acoplados, entonces es más fácil ir graficando lo que es el margen de ganancia y de fases directamente en el gráfico. Entonces retomemos aquí nuestra ecuación, ya simplemente hacemos este cálculo, nos va a dar 6.25, vamos a pasar todo este sistema a la frecuencia, basta con simplemente sustituir S por J omega. Tenemos entonces esta ecuación y aquí entonces tenemos que esta será nuestra ganancia del sistema. Tenemos acá un polo simple, tenemos un polo complejo conjugado y por último un cero complejo conjugado. Y aquí entonces tenemos que del primer polo tenemos un polo en menos 1, o sea que la primera frecuencia que debemos graficar es la frecuencia 1, el valor absoluto de este. El segundo polo es el polo 2 y 3 en este caso, pertenecen a los polos complejos conjugados, que en este caso si los despejan de aquí sería menos 0.8 más o menos J 3.91. Sabemos que la frecuencia de estos polos complejos conjugados, o sea omega 2, es igual a la frecuencia natural, en este caso de los polos, la frecuencia natural de los polos, que ya lo hemos encontrado que era 4. Y recordemos que su frecuencia de resonancia es en 3.8 y su magnitud 8.13. Lo mismo, tenemos aquí dos ceros, el 0,1 y el 0,2, que se corresponden a menos 1 más o menos J 9.95. Esta será entonces nuestra tercera frecuencia omega 3, que es exactamente la misma omega n o frecuencia natural, pero de los ceros, que ya la habíamos encontrado que era 10, y también habíamos encontrado su frecuencia de resonancia en 9.8 y su magnitud menos 14.023. Ya tenemos todo entonces para comenzar aquí a graficar nuestro diagrama de Bode de este sistema.
¿Quieres seguir aprendiendo sobre el diagrama de Bode y posteriormente aprender sobre otras estrategias en el dominio frecuencial y sobre la teoría de control en general? Pues lo que está saliendo en esta tarjeta te puede interesar. Dale un vistazo. Comencemos primero graficando las frecuencias que tenemos aquí en rojo. La frecuencia 1 será en 1, entonces el 1 es aquí en 10 a la 0. Lo grafico aquí con una línea roja y ya sabemos que la frecuencia 1 corresponde ¿a quién? A un polo. La frecuencia 2 es omega n igual a 4, donde van a estar ubicados dos polos, que es menos 0.8 más J391 y menos 0.8 menos 3.91J. Sabemos entonces que esta frecuencia 2 omega n está en 4. Si aquí es 1, entonces sería 2, 3, 4. Aquí contando 4. Esta sería entonces la frecuencia 2 donde actúan dos polos. Recordemos siempre eso, aquí actúan dos polos. Y por último la última frecuencia será la frecuencia omega n donde están los ceros, que estará en 10, la frecuencia 3. 10 entonces sería aquí en 10 a la 1 es 10, entonces aquí sería nuestra frecuencia omega 3. La vamos a pintar en este caso de azul porque corresponden a los ceros, recordando que aquí hay dos ceros. Entonces no se les olvide, acá hay un polo, dos polos, dos ceros. Por último, aquí tenemos también lo que son las frecuencias de resonancia. Vamos a pintarlas como para medio guiarnos aquí en este esquema. La primera frecuencia de resonancia, que era de estos dos polos, siempre se ubica muy próximo a la frecuencia natural. Vemos que está muy cerca a la frecuencia natural, que está en 3.8. Vemos aquí entonces que debe estar más o menos cerca aquí a la frecuencia natural de 4. Entonces vamos a graficarlo así en amarillo. Sería la frecuencia de resonancia 1. Aquí más o menos así 3.8. Sabemos que esto es aproximado. Y vemos que la frecuencia natural para los ceros también está muy próximo a 10. Sin embargo, miremos que esto aquí es un diagrama logarítmico. Vemos que ya el 10 pues ya no tiene tanto espacio en el gráfico como aquí en el 4. Entonces básicamente esa frecuencia de resonancia iría pegadísima o muy pegada a esta línea azul que hemos trazado. Yo más o menos lo pinté aquí a un ladito como para que lo tengan en cuenta, pero ya iría muy pegada ahí. Esta sería nuestra frecuencia de resonancia para los ceros. Tenemos entonces dónde van a suceder todos los eventos en este diagrama de Bode, o sea, todas las frecuencias donde va a ocurrir algún cambio. Procedamos entonces a graficarlo como lo hemos hecho anteriormente. Inicialmente entonces empecemos a mirar qué es lo que actúa aquí en bajas frecuencias, desde 0 hasta la frecuencia omega 1, que es 1. Lo único que actúa aquí en bajas frecuencias, como lo vemos aquí, es la ganancia. Entonces vamos a calcular la magnitud de la ganancia. En este caso sabemos que la ganancia es simplemente 20 logaritmo de la ganancia. En este caso entonces sería 20 logaritmo de 6.25, nos va a dar 15.91. Sabemos que entonces la ganancia es una línea recta, más o menos comienza aquí en 15.91. Vemos 15.91 está más o menos aquí entre 10 y 20, está más o menos aquí, por así decirlo, como en la mitad. Ahora vamos desde omega 1, que es la frecuencia 1, hasta omega 2, que es la frecuencia 4. Como aquí nos hemos encontrado un polo, un único polo, que es este de aquí, sabemos que el polo nos va a quitar 20 decibelios por década. Entonces vamos a empezar a caer 20 decibelios por década. Para eso aplicamos la fórmula que venimos utilizando. Como en este caso es un polo, entonces serían 20 logaritmos de la frecuencia para donde voy. En este caso yo estoy parado aquí en omega 1. ¿Yo para dónde voy? Voy para omega 2. Entonces la frecuencia para donde voy es omega 2. Y esta es la frecuencia donde estoy parado. ¿Dónde estoy parado? En omega 1. Entonces simplemente sustituimos. Para eso entonces sabemos que inicialmente estamos parados en omega 1. Aquí en lo que habíamos calculado anteriormente en 15.91 estamos parados aquí. Y ahora nos vamos a dirigir a la frecuencia 2. Como era un polo, entonces por eso es negativo. Vamos a restarle. Lo que teníamos anteriormente se lo vamos a restar por esta fórmula. Menos 20 logaritmo. Y ahí sí. Aquí omega 1 es donde estoy parado en este momento. Estoy en la frecuencia 1. Le pongo 1. Y omega 2 es la frecuencia para donde voy. Yo me dirijo para la frecuencia 4. Entonces pongo 4. Si hacemos este cálculo, esta resta, vamos a ver que vamos a llegar a 3.87. O sea que desde aquí, desde 15, voy a caer
razón de 20 decibelios hasta llegar aquí más o menos. Vemos entre 0 y 10 más o menos llegar a 3.87, sería más o menos por aquí. Perfecto, pero vemos que aquí cuando bajamos esta asíntota, vemos que aquí ya hemos cruzado por una frecuencia de resonancia, porque ya sabemos que aquí ya nos vamos a cruzar con dos polos complejos conjugados y la frecuencia de resonancia obviamente está cerca a la frecuencia natural. Entonces sabemos que cuando hay un pico, simplemente el diagrama de magnitud va a crecer un poco en este punto. Entonces vamos a hacer eso, vamos a sumarle la magnitud de la resonancia, porque ya pasamos por 3.8, vemos que ya pasamos por la línea amarilla. Entonces simplemente tomamos el 3.87, como siempre es muy próximo, podemos, como esto también es una aproximación, porque es un diagrama de forma asintótica, podemos tomar el punto aquí sobre la frecuencia natural, que era 3.87, y le vamos a sumar aquí la magnitud de resonancia, o sea 8.3. Entonces más o menos, aproximadamente, el pico de resonancia tiene que subir hasta unos 12, o sea de aquí de 10 un poquito más para arriba, a 12. Vamos entonces a señalarlo aquí con algo, vamos a poner esta línea verde, entonces él tiene que subir más o menos en 12, cuando esté aquí cerquita tiene que subir muy próximo a 12. Perfecto, ya tenemos entonces hasta dónde tiene que subir y estamos ubicados aquí en 3.87. Continuamos entonces, estamos en omega 2 y ahora nos dirigimos a omega 3, ¿cierto? Omega 2 igual a 4 hasta omega 3 igual a 10. Aquí teníamos un polo, bajamos, pero aquí nos juntamos con otros dos polos, o sea que en total a partir de aquí tenemos tres polos actuando. Si son tres polos actuando, entonces desde omega 2 hasta omega 3, como tenemos tres polos, entonces vamos a caer 60 decibelios por década, porque cada uno de los polos me quitan 20 decibelios por década. Entonces simplemente tomamos aquí donde estamos parados, recordemos que aquí es 3.87, colocamos aquí, como son polos, y continuamos cayendo, entonces menos, en este caso aplicamos nuevamente la fórmula, pero como vamos a caer ahora 60 decibelios, ya no es por 20, sino por 60, menos 60 logaritmo de, ¿dónde estoy parado? Estoy parado en la frecuencia 4, ¿y para dónde voy? Para la frecuencia 10. Si hacemos este cálculo, vamos a ver que tenemos que llegar a menos 20, recordando que aquí, a partir de esa frecuencia, actúan tres polos, o sea que de 3.87 debemos caer aquí a menos 20. Entonces caemos aquí a menos 20 en razón de 60 decibelios década. Pero miremos algo aquí. Aquí hemos cruzado la otra frecuencia de resonancia que corresponden a los ceros, porque ya aquí nos acercamos a la frecuencia natural de los ceros. Y vemos que pasamos la frecuencia de resonancia que siempre está muy próxima a la frecuencia natural. Entonces es hora de hacer lo mismo, vamos a sumarle la magnitud de la resonancia, en este caso la magnitud de la resonancia de los ceros. Nuevamente podemos tomar el punto aquí cerca de la frecuencia natural para aproximarnos y saber más o menos hasta dónde va el pico de resonancia. Entonces estamos en menos 20, parados aquí en menos 20, y le sumamos la magnitud de resonancia, o sea menos 14. O sea que aproximadamente ese pico debe llegar más o menos a los menos 34. Menos 34 debe estar por aquí, no sé, un poquito en la mitad para arriba. Vamos a hacer también aquí una indicación, una rayita. Más o menos aquí esta roja, en línea verde, me indica aquí que debe haber un pico por aquí en la resonancia de los ceros. Perfecto, ya tenemos aquí todo marcado, solo nos falta mirar cómo se comporta a partir de esta última frecuencia, la frecuencia omega 3 en 10, que vemos que como veníamos cayendo porque teníamos tres polos, caíamos a 60 decibelios por década, los ceros me aportan decibelios, o sea, como son dos ceros, no se les olvide, son estos dos ceros que vemos aquí, entonces ellos me van a aportar 40 decibelios por década, o sea que en lugar de caer 60, esos dos ceros me aportan 40, o sea 60 menos 40, pues me va a dar 20 decibelios década. O sea que a partir de aquí, estos ceros cancelan dos polos y únicamente va a quedar actuando un único polo, por lo tanto solo vamos a caer 20 decibelios por década. Estos ceros me han aportado 40. Entonces perfecto, aquí es fácil porque estamos ubicados justo en la década 10. La próxima década es que 10 a la 2, que es 100. O sea, si de aquí de menos 20 debemos caer
20 decibelios, entonces de menos 20 debemos ir hasta menos 40. Ahí sí era muy sencillo. Caemos 20 decibelios para la próxima década. Tenemos entonces todas las asíntotas del diagrama de magnitud. Vámonos entonces a graficar las asíntotas del diagrama de fases. Comencemos aquí en bajas frecuencias. El diagrama de magnitud en bajas frecuencias trabaja la ganancia. Sabemos que una ganancia no aporta ni quita fase. Entonces la asíntota sería aquí en 0 decibelios. Llegamos al primer polo. Sabemos que un único polo quita 90 grados. Entonces la otra asíntota sería aquí en menos 90 porque ese polo me quitó 90 grados. Llegamos a la segunda frecuencia, pero aquí recuerden, hay dos polos. Cada polo me quita 90, o sea que estos dos polos me van a quitar 180. O sea, desde menos 90 tengo que quitarle 180, entonces voy a ir hasta menos 270. Y aquí llegamos a la otra frecuencia, pero son ceros. Los ceros ya me aportan fase. Cada cero me aporta 90, pero como son dos ceros, entonces me aportan 180. Entonces volvemos nuevamente a menos 90. Tenemos listos las asíntotas, tanto de la fase como de la magnitud. Procedemos entonces a graficar. Voy a intentar graficarlo con el mouse. No es muy difícil graficar con el mouse, pero ustedes ya lo harán mejor ahí en una hoja, ¿cierto? Entonces inicialmente él va a venir siempre bien próximo a la asíntota. Entonces viene próximo a la asíntota. Cuando va llegando a la primera frecuencia, que es omega 1, comienza a caer, ¿cierto? Se aproxima nuevamente a la asíntota y vamos a llegar entonces ahora al pico de resonancia. Recordemos que habíamos pintado esta línea verde para indicar que aquí hay un pico. Más o menos trata de tocarlo y vuelve y cae buscando la asíntota. Entonces ya estamos buscando esta asíntota, nuevamente la negra. Vamos bajando, aquí ya nos vamos a acercar al cero. Entonces tiene que buscar el otro pico de resonancia, que era esta verde, y vuelve y sube más o menos por aquí y se acerca a la asíntota negra. Y sería más o menos esta la respuesta a mano alzada con mi mouse, que es bastante difícil, del diagrama de magnitud. Vámonos para el diagrama de fases también, que es bastante sencillo. Aquí vamos primero a pintar algunas cosas. Recordemos que aquí tenemos un polo, un único polo. Si recordamos el primer video de los polos, sabíamos que el polo va a cruzar aquí sobre la frecuencia, porque de 0 un polo baja solo hasta 90. Suponiendo que solo tuviera este polo y esto no existiera, iría de 0 y bajaría hasta 90 si solo existiera un polo, y él cruzaría más o menos por aquí en la mitad, más o menos en menos 45 grados, ¿cierto? Solo que obviamente ya aquí empieza la influencia de estos dos polos y este 0. Nuevamente aquí tenemos dos polos en omega 2, partiendo aquí de menos 90, y dos polos me quitan 180, entonces me iría a menos 270, y habíamos visto que el más o menos aquí sobre la frecuencia va a cruzar cuando tiene menos 90, pero como mi partida inicial es menos 90, o sea que si le quito otros 90, entonces más o menos cuando esté próximo aquí debo pasar muy próximo a los 180. Y miremos aquí los ceros. Los ceros, si yo empiezo desde menos 270 y él me va a aportar 180, habíamos visto también que cuando estamos próximos a la frecuencia, él más o menos debe cruzar en 90. En este caso, como parto desde menos 270 más 90, entonces sería menos 180. Entonces más o menos debe tocar o pasar muy cerca de aquí y iríamos ahí sí a buscar la asíntota. Procedamos entonces a graficar más o menos la fase. Entonces él va a empezar aquí por la asíntota, bien pegado a la asíntota. Cuando se aproxima al polo, entonces debe más o menos pasar por aquí en menos 45 y debe llegar a más o menos aquí a 90, solo que aquí ya empieza la influencia del otro polo, que debe pasar más o menos por aquí cerca a los menos 180, debe bajar y ahora empieza la influencia de los ceros, que hace que esto empiece a subir. Más o menos paso por los menos 180 y ahí sí busca la asíntota. Entonces más o menos sería así la gráfica. Vemos que aquí paso en menos 40, muy cerca a menos 40. No debe pasar así totalmente preciso por causa que esto también va a influenciar estos otros polos.
Aquí debe pasar muy cerca también a menos 180, baja y vuelve y sube, pasar nuevamente próximo a menos 180 y estabilizarse en las asíntotas. Vamos a ver cómo se hace en MATLAB. Simplemente colocan la función de transferencia, la colocan de esta forma, el numerador, y el denominador es simplemente un producto entre el primer polo y los polos complejos conjugados, y aplican el comando bode, y para eso les va a dar esta gráfica. Entonces vemos que realmente era muy próximo a lo que habíamos hecho aquí. Vemos aquí la comparación de esta con esta que nos dio por el software. Entonces vemos que realmente conseguimos reproducir aproximadamente el diagrama de bode de forma asintótica. Si nos vamos a MATLAB, vamos a inicialmente digitar la función de transferencia. Esta sería la función de transferencia, TF de función de transferencia, numerador, coma, denominador, que es simplemente una convolución, o sea, un producto entre dos polinomios. Si le doy enter, esta sería entonces la función de transferencia que teníamos, y en este caso la estoy almacenando en G. Y para hacer el trazado asintótico, ustedes deben descargar la función asim, colocan asimp y entre paréntesis la función de transferencia. Como te digo, aquí ya explicamos cómo descargar y utilizar la función de MATLAB para el trazado asintótico. Si todavía no has visto este video, simplemente dale clic a esta tarjeta para que aprendas cómo es que se hace. Si le damos enter, vemos cómo queda graficado nuevamente el diagrama de bode con las mismas asíntotas que hicimos, exactamente las mismas del video. Vemos que dio exactamente igual. Ustedes pueden hasta verificar aquí los puntos, por ejemplo, si verifican aquí, si recuerdan, aquí nos había dado 3.87. Si verifican aquí, si recuerdan, nos había dado menos 20. Entonces esas serían las asíntotas, y por aquí serían lo que sería el primer pico de resonancia, que debe acercarse, es aproximado. Aquí sería el segundo pico de resonancia. Recordamos que se aproximaba más o menos a menos 34, no debe ser preciso, vamos a ver, más o menos debe estar en menos 33. Entonces vemos que son gráficos aproximados a mano alzada, y de esa forma entonces podemos graficar el diagrama de bode. Algo muy importante a tener en cuenta aquí es que dominar la respuesta frecuencial será esencial para tus disciplinas de control automático. Por eso será importante de que te suscribas a este canal dando clic en mi foto, y por qué no, que veas nuestra lista de reproducción de respuesta frecuencial. También te hago la invitación de que me sigas en alguna de mis redes sociales, y espero que hayan aprendido cómo solucionar este tipo de problemas en la frecuencia. Nos vemos en un siguiente video.